Hola, somos Carmen, Dani e Inma y vamos a presentaros el seminario B de emoción de Neurociencia y Conducta 2. Bien, pues para empezar y para que todos nos centremos un poco y sepamos de lo que vamos a hablar, pues empezaremos hablando de los circuitos de respuesta en situaciones emocionales que tienen mucha relación con el seminario anterior y hablaremos también de la agresión y la inhibición motora. Seguiremos hablando de otros procesos como van a ser el sistema dopaminérgico, el sistema de opiáceos endógenos y el sistema de oxitocina y vasopresina y finalizaremos con la integración de todos los procesos. Bien, pues para empezar con circuitos de respuesta a situaciones emocionales, ya sabemos de temas anteriores que generamos respuestas que son las adecuadas para cada situación. Entonces, al igual que existe un sesgo neural de negatividad, pues que nos hace que las emociones negativas nos generen pues más impacto que las emociones positivas o neutras, también existe el sesgo motor de negatividad, que lo que hace es que nosotros generemos respuestas pues, más rápidas e intensas ante estímulos negativos que ante estímulos positivos o neutros. Y diréis, ¿de qué depende, no? De que dé una respuesta u otra. Pues bien, pues va a depender de la experiencia previa, las características de respuesta de la especie y de los rasgos individuales. Esto es lo que va a hacer que yo, por ejemplo, no dé la misma respuesta ante una situación que tú, por ejemplo. Como ya nos han explicado anteriormente, pero también vamos a hacer así un pequeño refresco para que nos situemos, pues la amígdala, la corteza prefrontal ventral y la ínsula tienen proyección a las áreas motoras que son las responsables de que se produzcan cambios autonómicos para apoyar a las respuestas motoras. Entonces, esta respuesta autonómica depende de la referencia de estos elementos hacia el hipotálamo, ¿vale? Esto es importante, lo podéis subrayar si queréis. Entonces, estos componentes motores pues se activan, o sea, se ejecutan, perdón, gracias a la activación de áreas como el área gris periacueductal, el estriado y la corteza motora. Nosotros vamos a empezar con el área gris periacueductal, que vamos a dividir en área ventral y área dorsolateral, ya que no desencadenan la misma conducta. Para empezar, por el área ventral va a desencadenar conductas de paralización, como podemos ver aquí, ya que al ver al troll se queda paralizada. Y el área dorsolateral va a desencadenar conductas de lucha, como por ejemplo este vídeo, pero también puede desencadenar conductas de huida. Seguimos con el estriado, donde tenemos al núcleo accumbens, caudado y putamen. El caudado hay que especificar que tiene más activación con los estímulos negativos, pero en general todos tienen la misma activación y van a desencadenar conductas de evitación, ¿vale? Ambos. Seguimos con la corteza motora, que para empezar pues hay que decir que no reciben proyecciones directas de la amígdala, sino solo de la corteza prefrontal ventral y de la ínsula. ¿Qué quiere decir esto? Pues como también hemos estudiado anteriormente, las respuestas generadas por la corteza prefrontal ventral son más tajantes, digamos, que las de la amígdala. Y esto es debido pues, a que la corteza prefrontal ventral y la ínsula tienen proyecciones hacia áreas de control, como pueden ser los ojos, la cara o áreas laríngeas. Y al igual que el estriado, la corteza motora va a tener más activación ante estímulos negativos. Bien, la corteza motora primaria se va a activar con las imágenes desagradables sostenidas, ¿vale? Esto es un ejemplo para no poneros específicamente una imagen desagradable sostenida, pero creo que os hacéis la idea. Y la corteza premotora suplementaria primaria va a activarse con estímulos dolorosos, como en este caso puede ser caerse por las escaleras. Bien, pues dejando a un lado esto, vamos a hablar ahora de la agresión y la inhibición motora. La agresión es la conducta que inflige daño a nosotros mismos, a otras personas o a objetos. Y tenemos dos tipos, la premeditada y la impulsiva o impulsividad. La agresión premeditada pues está planificada, casi siempre está libre de activación autonómica y no es que nos dé fuertes sentimientos emocionales, ¿no? Por ejemplo, podría ser un asesinato planeado por un psicópata. Y la agresión impulsiva o la impulsividad, como podemos ver en este ejemplo, pues tiene relación con las emociones de miedo o de ira y sí que tiene una fuerte actividad autonómica, por eso es en la que nos vamos a centrar. Y nos vamos a centrar porque nos vamos a hacer la pregunta de ¿por qué sucede? En plan, ¿por qué somos impulsivos? Pues bien,
Hemos hecho este esquema que esperemos que os ayude a entenderlo y lo podéis copiar si os sirve. Vale, nosotros somos este muñequito, estamos felices porque hemos quedado con un amigo, pero llevamos 20 minutos esperándolo y nos llama y nos dice, no voy a ir. Vale, pues recibimos este estímulo de que nos han dejado plantados, ¿no? Esto que genera una reacción amigdalar que nos hace enfadarnos. ¿Y por qué? Aparte de porque te han dejado plantado, es porque no has logrado inhibir ese estímulo, es decir, no has logrado inhibir esa respuesta, esa reacción amigdalar, mejor dicho. ¿Quién está a cargo de la inhibición? Pues de la inhibición están a cargo la corteza prefrontal ventral y la corteza cingulare anterior. Pero muchas veces pues no logran inhibir y esto es, pues por ejemplo, por los factores externos como puede ser la época del año, los psicosociales como puede ser pues tu educación y también los fisiológicos que están relacionados con una hiperactividad, por ejemplo, de la amígdala. Pero también pues tenemos que hablar de estos dos componentes que es la serotonina, pues la serotonina facilita mucho la capacidad inhibitoria, por lo que una disminución de esta pues facilita la conducta agresiva, pero tenemos los agonistas como puede ser el Prozac, que es muy conocido, que va a hacer que disminuya esta conducta impulsiva. Y por último, pues tenemos que una disminución en la actividad GABAérgica en las regiones subcorticales, pues también va a facilitar la impulsividad. A continuación, en el punto 2, vamos a hablar de otros procesos y de circuitos emocionales. Un estímulo emocional, además de producir una respuesta motora, también desencadena otros procesos como los procesos afectivos, de carácter hedónico, como el placer o el displacer, de carácter motivacional, como el deseo a hacer algo o el rechazo, y de carácter cognitivo, como por ejemplo el aprendizaje. Todos estos procesos son procesos más lentos y duraderos. En estos procesos participan los llamados circuitos de neuromoduladores. Los neuromoduladores son neurotransmisores de acción lenta y generalizada y son los responsables de los sentimientos afectivos y de las asociaciones entre evento y emoción. En este caso vamos a centrarnos en 3 circuitos en específico, los cuales son el circuito de la dopamina o el circuito mesocorticolímbico, que tiene origen en el área tegmental ventral, el circuito de las betaendorfinas, que tiene origen en el núcleo arqueado, y el circuito de la oxitocina y la vasopresina, que tienen origen en el núcleo paraventricular y en el núcleo supraóptico. Todos estos circuitos tienen estructuras implicadas en común, como el estriado ventral, la corteza cingulada anterior y la corteza prefrontal, las cuales en su conjunto forman el sistema de recompensa, el cual, además de actuar en situaciones de refuerzo positivo, también actúan en otras más situaciones. Además, todas estas estructuras tienen receptores para distintos neuromoduladores. Es por ello que participan en distintos circuitos simultáneamente. Bien, ahora vamos a hablar del sistema dopaminérgico. En concreto del circuito mesocorticolímbico, mi compañero anteriormente, que está relacionado con la dopamina. Desde siempre se ha pensado que la dopamina está relacionada con el placer, pero pues se ha demostrado que las neuronas dopaminérgicas no solo se activan por el placer, sino también por la predicción o por la motivación de obtener una recompensa. Entonces vamos a hacer pues una diferenciación, una separación, mejor dicho, entre liking y deseo, y como podemos ver en este GIF animado de Naruto, las neuronas dopaminérgicas están más relacionadas con el deseo que con la experiencia hedónica del placer. Es decir, yo voy a tener más motivación por comerme estos donuts que placer de comerme esos donuts. El principal lugar de acción es el estriado y el globo pálido, y pues la expectativa de placer de una recompensa aumenta señales dopaminérgicas, como por ejemplo pues va a aumentar la actividad metabólica en el núcleo accumbens en anticipación de recompensas. Hasta aquí todo muy bien, pero no solo está con la anticipación de recompensas, también está en la anticipación de castigos.
Sobre todo va a pasar en el estriado. El núcleo caudado y putamen se va a activar por la pérdida monetaria y el núcleo accumbens se va a activar cuando se prevé un castigo físico. No solo necesitamos tener la anticipación del castigo, sino que también, por ejemplo, la presentación de imágenes negativas, como este ejemplo de un enfermo de COVID en la UCI, puede activarnos el caudado y pues el dolor físico real, como es que te den un cachete, te va a activar el núcleo accumbens. También es importante decir que la actividad dopaminérgica tiene mucha relación con el aprendizaje o condicionamiento. ¿Por qué? Es muy fácil. Esta ratita ha aprendido que el EC, que sería la luz, está emparejado con el EI, la comida. Entonces esto hará que la luz produzca respuestas en las neuronas dopaminérgicas porque la rata ya espera esa recompensa. Obviamente, cuando no aparezca esa recompensa, va a disminuir el disparo de las neuronas dopaminérgicas porque no va a obtener esa recompensa. Sobre todo es el estriado el que tiene mucha relación con todo el tema de los condicionamientos. Pero también tiene relación con el condicionamiento de miedo, como por ejemplo, pues utilizando choques eléctricos con esta ratita. Entonces, el estriado como nuestro principal en el condicionamiento. Y aquí tenemos que pasar a hablar de las búsquedas de sensaciones. ¿Qué es esto? Vale, pues a ver, el nivel de dopamina en el medio extracelular del cerebro es asociado casi siempre a la impulsividad y a la búsqueda de sensaciones, lo que muchas veces, no siempre, pero muchas veces desencadena tendencia a adicciones, como pueden ser, por ejemplo, las drogas o pues conductas antisociales. Cuando baja el nivel de dopamina, tiene que compensarse de alguna manera, entonces buscamos sensaciones para que aumente. Por ejemplo, hay que hablar de receptores. Pues los receptores D1, D2 y D3, que son receptores de dopamina en las neuronas dopaminérgicas postsinápticas, se concentran principalmente en el estriado, ¿vale? D1, D2 y D3. Y D4 y D5 se van a concentrar en la corteza prefrontal. Cuando disminuye esta concentración de receptores, pues se asocia casi siempre con mayores puntuaciones en impulsividad y búsqueda de sensaciones, es decir, disminuye la dopamina, nosotros buscamos sensaciones nuevas para aumentarla. Hay que tener en cuenta que se mantiene incluso con la edad, es decir, aunque al cumplir años es verdad que disminuye los receptores de dopamina, está demostrado pues, que los adolescentes son los que presentan mayor búsqueda de sensaciones, nosotros mismos lo podemos saber, pero también se sigue manteniendo en edades más adultas. Y la causa de una menor distribución de los receptores en algunas personas puede ser genética o pues situacional. Como ya ha explicado mi compañera, la dopamina está relacionada con la motivación. Sin embargo, los opiáceos están relacionados con la experiencia hedónica, es decir, median las emociones tanto del placer como del dolor. En los últimos años, las neurociencias se han hecho una gran pregunta, y es ¿cómo es posible que actúe un mismo neuromodulador para sentimientos afectivos tan opuestos? La respuesta a esta pregunta es el solapamiento. Me explico. Se produce el solapamiento de las estructuras de recompensa y de castigo. Para ser más concretos, este solapamiento se produce en la corteza del núcleo accumbens. Así, en la parte más rostral se controla la recompensa o el placer, mientras que en la parte más caudal se controla el dolor o el castigo. Como ya hemos visto, los opiáceos intervienen en procesos hedónicos afectivos como el placer o el dolor. Ante estímulos placenteros o de recompensa, el efecto de los opiáceos incrementa el valor hedónico positivo. De hecho, se sabe que algunas microinyecciones de drogas pueden duplicar o triplicar estas reacciones placenteras, sobre todo si estas inyecciones ocurren en el núcleo accumbens. En las situaciones del dolor, la función de los opiáceos es reducir la intensidad del dolor,
actuando así como un analgésico natural. En estas situaciones de dolor, el área que más se activa es la matriz del dolor, la cual está formada por la corteza cingular anterior, la ínsula, el estriado y la corteza somatosensorial. La inhibición de los opiáceos implica, en el caso del dolor, una disminución de los opiáceos y, por tanto, no se produce una disminución de la sensación del dolor. En este caso vamos a ver dos tipos de situaciones en las que no se produce una disminución de la sensación del dolor o se produce incluso un incremento de la sensación del dolor. Uno de los casos es mediante la inyección de antagonistas, como por ejemplo la naloxona, que lo que hace es incrementar los niveles de dolor. Y otra situación es cuando se produce una disminución de los receptores de los neuromoduladores captadores de los opiáceos. De hecho, existen datos que proponen que este puede ser el motivo de la fibromialgia. Como ya hemos visto, la disminución de los opiáceos facilita la percepción hedónica negativa, la cual no solo se asocia a emociones como el dolor, sino también a emociones como la tristeza. La tristeza es un estado emocional que se podría definir como un dolor emocional, puesto que comparte varios rasgos con el dolor físico. La tristeza comienza con la conciencia de pérdida, ya sea de una figura de apego o de un reconocimiento social, por ejemplo. Entre sus síntomas destaca la inhibición conductual o anergia y la inhibición lingüística, las cuales pueden estar acompañadas del llanto, el cual es más frecuente ante la exposición de estímulos que recuerden dicha pérdida. Siguiendo con el hilo conductor del recuerdo de la pérdida, el modelo de Fred y Mann dice que cuando se nos expone a un estímulo de pérdida, se produce una activación de las estructuras de recompensa, lo cual mantiene activo el vínculo afectivo. Esto puede tener una serie de efectos. Puede tener un efecto adaptativo para separaciones temporales, como por ejemplo un vuelo, o por el contrario, puede tener un efecto poco adaptativo para separaciones permanentes, como por ejemplo la pérdida de un ser querido. A continuación vamos a ver un ejemplo de un efecto poco adaptativo. Investigaciones con animales han identificado 3 sistemas de neurotransmisores que intervienen en el apego, lo cual puede resultar muy relevante para el estudio de la tristeza humana. Estos 3 sistemas son los opiáceos endógenos, en los cuales se ve un incremento de los opiáceos ante la exposición de figuras de apego, por lo que estos niveles podrían disminuir ante la pérdida de las mismas figuras de apego. En segundo lugar, la oxitocina, en la cual los niveles de oxitocina incrementan al tocar, imaginar o interactuar con un ser querido, como por ejemplo tu pareja, por lo que estos niveles podrían disminuir cuando nos sentimos tristes. Y en último lugar, la dopamina, en el cual los niveles de dopamina se incrementan en respuesta a los estímulos que nos recuerdan esta pérdida. En un estudio sobre la actividad cerebral relacionada con la tristeza, se ha observado que las áreas más activadas son la corteza cingulada anterior, los ganglios basales y la corteza prefrontal ventral, las cuales contienen receptores para opiáceos, oxitocina
y dopamina, corroborando de esta forma la importancia de estos tres sistemas de neurotransmisores para la tristeza. Mis compañeros ya os han hablado de la dopamina y de los opiáceos, y os voy a hablar de los sistemas de oxitocina y vasopresina. La oxitocina y la vasopresina son dos neuromoduladores muy implicados en el apego. En distintas investigaciones en las que se estudia el amor romántico y maternal, se observa un aumento de la actividad en algunas de las áreas de las que ya hemos hablado, por ejemplo, el núcleo accumbens, la amígdala, el estriado dorsal y la corteza cingular anterior. Estas áreas contienen una alta densidad de receptores de oxitocina y vasopresina. Todas se activan tanto en el amor romántico como en el maternal. Además, en el amor maternal se activa el área gris periacueductal central, también llamado AGP. La conducta materna se inhibe cuando el AGP central se desactiva, farmacológica o físicamente, como se observaron en un estudio Blosten y Stern. El aumento en la actividad de estas áreas cuenta con una contrapartida de un decremento en la actividad o inactivación de otras áreas cerebrales, como la corteza prefrontal y la amígdala. La pasión asociada al amor romántico se ha relacionado con una relajación de los criterios de juicio por los que valoramos a otras personas. Esto es una función de la corteza prefrontal, por ello se produce su inactivación cuando se expone al sujeto su ser amado. Ambas formas de apego también disminuyeron la actividad de la amígdala. La amígdala está involucrada en situaciones de miedo y se ha visto que en presencia del ser amado o de una fotografía correspondiente se produce su desactivación, lo que se puede interpretar como una disminución del miedo y de la precaución. Como vemos, no solo el juicio se ve afectado cuando miramos a una persona amada. Esta nos proporciona la sensación de seguridad ante el miedo o el peligro. Esta reacción está mediada por la oxitocina, que tiene efectos diferenciales sobre la actividad de algunas subregiones de la amígdala. La oxitocina suaviza la activación en regiones laterales y dorsales de la amígdala anterior ante caras de miedo y aumenta su actividad ante expresiones de alegría, indicando un cambio del foco de procesamiento hacia estímulos sociales positivos. Ahora os voy a hablar de la integración de todos los procesos. Cuando nos encontramos ante una situación emocionante como puede ser obtener la victoria en alguna competición o ver ganar a nuestro equipo favorito, experimentamos una sensación placentera en el momento acompañada posteriormente de un estado de felicidad. Las emociones reactivas son las que tenemos en el momento, que se reflejan como gritos de alegría, saltos y euforia. Y las emociones duraderas son, por ejemplo, la felicidad que nos acompaña posteriormente. Esto involucra tanto circuitos rápidos como circuitos de neuromodulación. Pero, ¿quién integra toda la actividad, le da continuidad y hace vivirla como asociada a una única causa? Algunos estudios que registran resonancias magnéticas funcionales muestran que la corteza prefrontal ventral se activa cuando se administran recompensas o castigos en forma de olores, sabores, estimulación somatosensorial o fotografías. Aunque esto pueda llevar a pensar que la corteza prefrontal ventral representa el placer, displacer, liking, disliking, de acuerdo a diversos datos no es así. Un hecho que lo corrobora es que los pacientes de lobotomía prefrontal, una operación que consiste en separar la corteza prefrontal del resto del cerebro, desactivándola, siguen experimentando placer relacionado con el alimento, el sexo u otras recompensas. Entonces, ¿cuál es su papel? Esta región cortical está conectada con muchas estructuras como son la amígdala, la ínsula, el estriado o la corteza cingular anterior. A su vez, la corteza prefrontal ventral es el único elemento evaluativo directamente interconectado con áreas dorsales de la corteza prefrontal, sede de importantes procesos cognitivos que permiten unir las consecuencias emocionales del estímulo con memorias, atribuciones y valoraciones del contexto, planificación y selección de respuestas alternativas. Cuenta con una situación idónea para integrar distintos procesos emocionales, ayudando a crear un conjunto coherente que a su vez integra esos procesos emocionales con otros cognitivos que permitan valorar la situación de acuerdo con experiencias previas o con el contexto. ¿Cómo se produce esta integración? La información sensorial llega a la parte posterior de la corteza prefrontal ventral para una integración multimodal complementaria que une los aspectos visual, auditivos, etc. de la información. Y a partir de aquí se envía a regiones laterales y a la corteza cingular anterior. Aquí la información puede utilizarse para influir en las conductas y decisiones subsiguientes, almacenarse en la memoria o para el aprendizaje y proporcionar una experiencia hedónica subjetiva. La corteza prefrontal ventral envía y recibe constantemente información de otras regiones, como el núcleo accumbens, el cuadro ventral y la amígdala. Su papel director o coordinador no se limita a los procesos afectivos, pero eso lo veréis más adelante. Muchas gracias por vuestra atención.